Soy Natalie, tengo 32 años y pasé toda mi vida tratando de complacer a mi madre. No importaba lo que lograra o los sacrificios que hiciera, nunca era suficiente para ella. El mes pasado, en su cena de cumpleaños número 65, hizo un brindis que lo cambió todo. Mirándome directamente, levantó su copa y anunció: el mejor regalo sería que salieras de mi vida. Así que eso fue exactamente lo que hice. Empaqué mis cosas, vendí la casa, congelé todas nuestras cuentas y desaparecí sin dejar rastro. Si tienes curiosidad por saber qué pasó cuando me fui, quédate. Antes de continuar, cuéntame desde dónde me estás viendo en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para seguir mi historia de cómo finalmente me liberé de toda una vida de abuso emocional. Crecí en un pequeño pueblo de Connecticut llamado Laxine. Desde fuera, la vida parecía perfecta. Nuestra casa victoriana con su cerca blanca y el césped perfectamente cuidado era la envidia del vecindario. Pero dentro de esas paredes aprendí desde pequeña que nada de lo que hiciera cumpliría con los estándares imposibles de mi madre, Catherine. Catherine Wilson era conocida en todo Laxine como un pilar de la comunidad, presidenta del club de jardinería, tesorera de la sociedad histórica y organizadora de todas las galas benéficas importantes. Su imagen pública era impecable. Siempre tenía su cabello rubio cenizo perfectamente peinado, ropa de diseñador sin una arruga y una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Natalie, párate derecha. Una dama no se encorva, decía cuando yo tenía apenas 6 años. Natalie, ese vestido te hace ver gordita. Ve a cambiarte. Natalie, ¿por qué no puedes ser más como Andrea? Otra vez sacó puros 10. Mi padre, Robert, era el mediador entre nosotras. Un hombre amable y gentil, médico del pueblo, que entraba a mi cuarto después de uno de los comentarios hirientes de mi madre para suavizar el golpe. Tu madre solo quiere lo mejor para ti, cariño, decía. Pero yo podía ver en sus ojos que sabía que era más que eso. Él era quien asistía a mis obras escolares cuando mamá estaba ocupada, y quien orgullosamente colgaba mi arte en su oficina cuando ella decía que solo llenaba la casa de cosas. Cuando tenía 16 años, mi padre murió inesperadamente de un ataque al corazón. El día que lo enterramos fue la única vez que vi llorar a mi madre. Después de eso, cualquier calidez que existía en nuestra casa desapareció con él. La crítica que mi padre me había protegido parcialmente ahora llegaba sin filtro y sin piedad. Estás engordando, Natalie. Ningún hombre querrá estar contigo si no te controlas, decía durante la cena, observando cada bocado que tomaba. Yo medía 1.68 metros y pesaba 54 kilogramos. Mi hermana mayor, Andrea, había escapado a Nueva York para la universidad y casi nunca regresaba, salvo en vacaciones. Era la hija perfecta, banquera de inversión exitosa, con esposo e hijos perfectos. Cada conversación con mi madre inevitablemente incluía a Andrea. Acaba de cerrar un negocio de $1 millón o Andrea llevará a la familia a Europa este verano. A pesar de haber obtenido una beca para estudiar diseño gráfico en UCLA, elegí la universidad estatal a solo 30 minutos de casa. Mi madre comenzó a tener mareos justo cuando tomaba decisiones sobre la universidad. Aunque los médicos no encontraron nada grave, no soportaba la idea de dejarla sola, sobre todo después de perder a mi padre. Así que me quedé, postergando mis sueños de trabajar en una gran firma de diseño en California. Después de la universidad, trabajé en una agencia de marketing local. El sueldo era decente y los 15 minutos de traslado me permitían visitar a mi madre durante el almuerzo o estar disponible si necesitaba algo. Compré una pequeña casa a solo 3 cuadras de la de ella. Cerca para estar disponible, pero lo suficientemente lejos para tener algo de independencia. Los años pasaron así. Salía de vez en cuando, pero las relaciones nunca duraban. O mi madre encontraba fallas en cada hombre que llevaba a casa, o mis compromisos estaban limitados por sus necesidades constantes. Natalie, ¿puedes recoger mi receta? El doctor la cambió otra vez. Natalie, hay que limpiar las canaletas, y sabes que no puedo pagar a alguien con mi pensión. Y eso a pesar de que tenía un portafolio de inversiones considerable que mi padre le dejó. Para mi cumpleaños número 30, había sido promovida a directora creativa en la agencia, pero incluso ese logro fue minimizado.
Directora creativa en una agencia de un pueblo pequeño no es lo mismo que un puesto ejecutivo real, dijo durante la cena. Hace 2 años, Catherine comenzó a tener problemas de salud reales. La artritis en sus caderas le dificultaba subir las escaleras de su casa victoriana. El doctor recomendó un espacio de un solo nivel, pero ella se negó a dejar la casa que compartió con mi padre. Así que aumenté mis visitas, haciendo sus compras, limpiando y llevándola a citas médicas. Incluso convertí mi oficina en un cuarto para ella durante una crisis especialmente grave el invierno pasado, cuando se quedó conmigo 3 semanas. Trabajaba desde la mesa de mi cocina tratando de cumplir con los plazos, mientras respondía a sus constantes llamadas desde la habitación de al lado. Mi hermana Andrea visitaba como máximo un par de veces al año, quedándose en un hotel en lugar de con cualquiera de nosotras. Durante esas visitas, mi madre se transformaba. Las quejas desaparecían. Los comentarios críticos se esfumaban. En cambio, se jactaba de los hijos de Andrea y hacía preguntas detalladas sobre su trabajo. Yo me volvía invisible, sirviendo café y recogiendo mientras ellas recordaban vacaciones familiares que yo era demasiado joven para haber vivido. A pesar de todo, aún anhelaba la aprobación de mi madre. Cada día de la madre, cumpleaños y Navidad, escogía con cuidado regalos que pensaba podrían finalmente sacarle una sonrisa. Un suéter de cachemira devuelto porque el color me apagaba. Entradas para un concierto de su pianista favorito sin usar porque, ¿quién tiene tiempo para eso a mi edad? Un fin de semana en un spa de lujo rechazado porque prefería que viniera Andrea a visitarnos. Este año sería diferente, me decía. Conforme se acercaba el cumpleaños número 65 de Catherine, planeé algo tan especial que ni ella podría encontrarle fallas. Pasé semanas organizando una cena privada en Bellinis, el restaurante más exclusivo del pueblo. Invité a sus amigos más cercanos del club de jardinería y de la sociedad histórica. Mandé hacer un pastel especial en la pastelería que había hecho el pastel de bodas de Andrea, del que mi madre todavía hablaba 5 años después. Y gasté casi $2,000 dinero que había ahorrado para un curso de diseño en Nueva York en un broche vintage que había visto admirar a mi madre meses atrás en una tienda de antigüedades. Era una pieza de zafiros y diamantes de los años 20, similar a uno que su madre había tenido y perdido durante una mudanza cuando Catherine era niña. Pensé, finalmente este sería el regalo que haría que sus ojos brillaran con auténtica apreciación. La semana antes de su cumpleaños, llamé a Andrea y prácticamente le rogué que viniera. Significaría mucho para mamá, dije, sin agregar que también me haría bien tener un poco de apoyo. Para mi sorpresa, Andrea aceptó, diciendo que ella y su esposo Thomas harían el viaje. A medida que se acercaba el día, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Toda una vida de experiencias me decía que me preparara para la decepción, pero una parte obstinada de mí todavía creía que esta vez podría ser diferente. Tal vez esta vez finalmente sería suficiente. El día del cumpleaños 65 de mi madre comenzó con una serie de mensajes de texto de ella. Natalie, espero que le hayas dicho a Bellinis que no puedo comer ajo. ¿Recuerdas la vez pasada que tuve una reacción? ¿Y a qué hora llegan Andrea y Thomas? ¿Debo ir por ellos al aeropuerto? Finalmente, espero que no te hayas excedido con la cena. Sabes que prefiero celebraciones sencillas. De hecho, había confirmado sus restricciones alimenticias 3 veces con el restaurante. Andrea y Thomas venían en auto, no en avión, y llegarían directamente al restaurante. Y aunque la cena era en un lugar exclusivo, había mantenido la lista de invitados íntima a petición de mi madre, 12 personas en total, incluyendo a sus amigos más cercanos. Pasé la mañana en el salón cortándome y peinándome, queriendo verme lo mejor posible. Elegí un vestido azul marino, lo suficientemente conservador para el gusto de mi madre, apliqué maquillaje mínimo y usé los aretes de perlas que mi padre me había regalado en mi cumpleaños 18. Mirándome al espejo, practiqué mi sonrisa, decidida a que nada arruinara esta noche. A las 5:30 llegué a la casa de mi madre para recogerla. Abrió la puerta en bata. Mamá, necesitamos salir en 15 minutos para llegar a nuestra reserva, le dije, mirando mi reloj. No puedo estar lista en 15 minutos, Natalie. Sabes que me tomo mi tiempo para arreglarme, a diferencia de algunas personas. Sus ojos repasaron mi atuendo con su habitual desaprobación. La reserva es a las 6:15.
Te lo dije la semana pasada. Bueno, pues que esperen, ¿no? Andrea llamó diciendo que también llegarían tarde. Mi corazón se hundió. Andrea no había mencionado ningún retraso cuando hablamos esa mañana. Respiré hondo. Está bien, llamaré para avisar que llegaremos un poco tarde. ¿Puedo ayudarte en algo? Puedes hacerte útil y planchar mi vestido azul marino. Está colgado en mi closet. Mordí la observación de que iríamos a juego y subí al piso de arriba. Para cuando mi madre estuvo vestida, con cabello y maquillaje perfectos, ya eran las 6:30. Había llamado al restaurante 2 veces para retrasar nuestra reserva. Llegamos a Bellinis justo antes de las 7. Andrea y Thomas ya estaban ahí, junto con la mayoría de los otros invitados que habían esperado en el bar por más de 45 minutos. Finalmente, Andrea dijo, abrazando a nuestra madre. Pensamos que podrías haberte olvidado de tu propia cena de cumpleaños. Mi madre rió, un sonido cálido y genuino, rara vez dirigido hacia mí. Natalie llega tarde como siempre. Ya sabes cómo es con el tiempo. Tragué la corrección que quería decir. Esta noche se trataba de hacerla feliz, no de defenderme. El mayordomo nos condujo al comedor privado que había reservado. Copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro y arreglos de las flores favoritas de mi madre, lirios blancos e hidrangeas azules, adornaban el centro de la mesa. Tarjetas con caligrafía marcaban cada asiento, mi madre a la cabeza, Andrea y Thomas a su derecha y yo a su izquierda. Es encantador, Natalie, dijo Eleanor, la amiga más antigua de mi madre del club de jardinería. Lo has pensado todo. Mi madre emitió un sonido indiferente al tomar asiento. Las flores son demasiadas, ¿no crees? Y los lirios en un comedor, el aroma sobrepasará la comida. Vi a Eleanor lanzarme una mirada de simpatía. Creo que están perfectas, Catherine. Natalie sabe cuánto te gustan los lirios. La cena continuó con una tensión subyacente que parecía sentir solo yo. Los otros invitados conversaban amablemente. Andrea entretenía la mesa con historias de su reciente viaje de negocios a Londres. Thomas hablaba de la escuela privada a la que asistían sus hijos. Mi madre brillaba de orgullo con cada palabra que decían. Cuando intenté unirme a la conversación con una historia sobre una gran campaña que nuestra agencia acababa de conseguir, mi madre me interrumpió. Natalie, ¿puedes pedirle al mesero un poco más de agua? Mi vaso está vacío. Después del plato principal, el mesero trajo el pastel que había pedido especialmente, un delicado bizcocho de limón con glaseado de mantequilla, el favorito de mi madre. Mientras lo colocaban frente a ella, con las velas encendidas en la luz tenue, yo alcancé la pequeña caja envuelta que tenía en mi bolso. «Discurso», exclamó Harold, un amigo de la familia de toda la vida. «Catherine, no puedes cumplir 65 sin compartir algo de sabiduría». Mi madre sonrió, levantando su copa de vino. «Bueno, no soy de los discursos largos, pero quiero agradecerles a todos por venir esta noche. La vida me ha dado muchas bendiciones. Mi maravillosa hija, Andrea, que me enorgullece cada día». Extendió la mano para apretar la de Andrea. «Mi exitoso yerno, Thomas, y mis hermosos nietos». Tomó un sorbo de vino, sus ojos recorriendo la sala antes de posarse en mí. Y Natalie, por supuesto, siempre presente. Se escucharon algunas risitas incómodas entre los invitados. Mientras ella miraba hacia el futuro, continuó. Me pongo a pensar en lo que realmente me haría feliz en esta etapa de la vida. Dicen que a los 65 debes concentrarte en quitarte estrés y rodearte de alegría. Me miró directamente, con la sonrisa tensándose. Así que, si pudiera pedir un deseo de cumpleaños, un regalo perfecto, sería este, Natalie. Desearía que finalmente salieras de mi vida y me dejaras tener algo de paz en los años que me quedan. La sala se quedó en silencio. Los vasos de agua congelados a medio camino hacia los labios. Los tenedores suspendidos sobre los platos. Sentí 12 pares de ojos volverse hacia mí, para rápidamente apartar la mirada. «¿Qué?», dijo Andrea suavemente, sin añadir nada más. El tono de mi madre era defensivo. «Solo estoy siendo honesta. ¿Acaso no dicen todos que a mi edad debes decir tu verdad?» Se volvió hacia mí de nuevo.
Natalie, has estado sobre mí durante años. Revisando constantemente, siempre en mis asuntos. No puedo respirar con vos a 3 cuadras, observando cada movimiento que hago. Me quedé completamente quieta, con la caja del regalo apretada tanto que los dedos me entumecieron. La sala pareció retroceder, las voces se volvieron distantes mientras la sangre me golpeaba en los oídos. Disculpen, logré decir, poniéndome de pie en piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo. Necesito aire. Nadie me detuvo mientras salía del comedor privado, atravesando el restaurante principal hasta el aire fresco de la noche. Escuché a Andrea decir mi nombre una vez, pero no me volteé. Subí a mi auto, puse la pequeña caja de regalo en el asiento del copiloto y me quedé mirando la nada. Solo cuando la primera lágrima cayó sobre mi mano me di cuenta de que estaba llorando. No los sollozos que esperaba, sino lágrimas silenciosas que parecían venir de un pozo profundo y oculto dentro de mí. Años de buscar aprobación, de hacerme más pequeña para evitar críticas, de reorganizar toda mi vida alrededor de una mujer que acababa de declarar públicamente que quería que yo desapareciera. Arranqué el auto y manejé a casa en un estado de calma extraña. Al llegar, fui directamente al baño y me quedé mirando mi reflejo. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. En algún punto del camino, yo ya había desaparecido mucho antes de que mi madre lo deseara. Ella quiere que me vaya, susurré a mi reflejo. Tal vez es hora de concederle su deseo. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno legal, haciendo listas, investigando en mi laptop y pensando más claramente de lo que había hecho en años. Para la mañana, ya tenía el esbozo de un plan. Primero, llamé al trabajo para reportarme enferma, algo que rara vez hacía. Luego hice una cita con Bárbara Luis, una abogada que había conocido en un evento de networking de negocios. Su especialidad no era exactamente lo que necesitaba, pero sabía a quién podía referirme. A las 9:30 me senté en su oficina explicando mi situación. Me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz al detallar años de abuso emocional que culminaron con la humillación pública de la noche anterior. Entonces, concluyó, dije, quiero desaparecer. No solo mudarme, sino empezar de nuevo en algún lugar completamente nuevo. Necesito saber las implicaciones legales que debo considerar. Bárbara se recostó en su silla, estudiándome. Natalie, esta es una decisión importante. ¿Estás segura de que no te beneficiaría tomarte un tiempo para calmarte? Lo que tu madre dijo fue cruel, pero cortar completamente los lazos es un paso drástico. He tenido 32 años de tiempo para calmarme, respondí. 32 años intentando ganar un amor que nunca iba a ser dado. Ya no más. Ella asintió, aceptando mi determinación. En ese caso, hay varias cosas a considerar. Primero, desaparecer no es ilegal mientras no estés evadiendo deudas, cargos criminales o manutención de menores. Eres adulta y puedes decidir mudarte sin decirle a nadie a dónde vas. Me refirió con James Hoffman, un abogado especializado en planificación patrimonial y asuntos financieros. Antes de irme, me dio su tarjeta. Si cambias de opinión o necesitas algo más, por favor llama. Y Natalie, hagas lo que hagas, espero que encuentres paz. La oficina de James Hoffman estaba en un moderno edificio del centro, a 20 minutos de distancia. Tras escuchar mi situación, me dio consejos prácticos. Las cuentas conjuntas son un tema delicado, dijo revisando mi información financiera. Mencionaste 2 cuentas con tu madre como copropietaria. Legalmente, cualquiera de los dos puede retirar la cantidad total. Sin embargo, si vacías las cuentas y ella decide tomar medidas, podría considerarse explotación financiera, sobre todo por su edad. Esas cuentas se crearon para su cuidado, expliqué. Mi padre dejó instrucciones de que el dinero se usara para sus necesidades médicas y mantenimiento de la casa. Durante años, yo he sido la única que ha aportado fondos adicionales mientras ella las trata como cuentas personales. James anotó varias cosas. En ese caso, recomiendo congelar las cuentas en lugar de vaciarlas. Podemos crear un fideicomiso con condiciones específicas de dispersión. Esto protege los recursos para su propósito original, mientras se elimina el acceso directo. Durante los siguientes días, puse mi plan en marcha con precisión metódica.
Contacté a un inversionista inmobiliario conocido por hacer ofertas rápidas de efectivo. Mi casa, que había pasado 5 años renovando, valía mucho más de lo que él ofrecía, pero la capacidad de cerrar la venta en 7 días valía la pérdida económica. Visité 3 bancos diferentes, cerrando cuentas personales y abriendo otras nuevas en distintas instituciones bajo mi nombre legal, pero con un apartado postal en un pueblo vecino como dirección. Estas serían temporales hasta establecer residencia en otro lugar. Llamé a mi jefe y renuncié, citando razones familiares que hacían necesaria la mudanza. 13 años de empleo terminaron con una breve conversación y la promesa de enviar mi carta de renuncia formal por correo electrónico. La tarea más difícil fue decidir qué llevar conmigo. Había acumulado las pertenencias normales de una profesional de 32 años, muebles, ropa, libros, utensilios de cocina. Pero al pensar realmente, muy poco de eso era esencial para quien era o quería ser. Clasifiqué mis cosas en 4 categorías: vender, donar, guardar y llevar. La pila de llevar era sorprendentemente pequeña: ropa, mi laptop y cámara, algunos libros, la colcha que me había hecho mi abuela y un puñado de fotos. Todo lo demás podía reemplazarse. Una semana después de la cena de cumpleaños, todavía no tenía noticias de mi madre. Andrea había llamado 2 veces y enviado varios mensajes de texto, pero yo respondí solo con breves mensajes asegurando que estaba bien y necesitaba espacio. No insistió, probablemente pensando que esto sería como otras veces cuando el comportamiento de nuestra madre me había lastimado. Unos días de distancia y luego todo volvería a la normalidad. Ella no tenía idea de que la normalidad ya no existía. El día antes de cerrar la venta de mi casa, di un último paseo por mi vecindario. Las calles arboladas donde había construido mi vida adulta. El parque donde hacía mis corridas matutinas. La cafetería donde los baristas sabían mi orden antes de que llegara al mostrador. Me detuve frente a la casa victoriana de mi madre, mirando hacia las ventanas del desván y el porche que la rodeaba. Tantos recuerdos vivían dentro de esas paredes, pocos de ellos felices. No entré ni intenté verla. No quedaba nada por decir. Esa noche, finalicé los arreglos del fideicomiso con James Hoffman. Las cuentas conjuntas serían congeladas y luego transferidas a un fideicomiso específico para el cuidado médico y el mantenimiento del hogar de mi madre. El fiduciario, un profesional recomendado por James, aprobaría los gastos basándose en documentación y necesidad. Mi madre mantendría su estilo de vida, pero sin la libertad de usar esos fondos como quisiera. Dejé una carta detallada para Andrea con James, para que se la entregara una semana después de mi partida. Explicaba lo que había hecho con las cuentas, proporcionaba información de contacto del fiduciario e incluía copias de registros financieros mostrando mis aportaciones al cuidado de nuestra madre a lo largo de los años. No incluí mi nueva información de contacto ni mi destino. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó James mientras firmaba los documentos finales. Una vez que esto se ponga en marcha, será difícil revertirlo. Pensé en las palabras de mi madre en su cena de cumpleaños: el mejor regalo sería que salieras de mi vida. Estoy segura, dije. Ella pidió este regalo, y se lo estoy dando. En mi última noche en mi casa, dormí en un colchón de camping en la habitación vacía. Por la mañana, firmaría los documentos de cierre, entregaría las llaves y conduciría lejos del único lugar que había llamado hogar. Tenía una última tarea antes de irme. Saqué la pequeña caja envuelta que contenía el broche vintage que había comprado para el cumpleaños de mi madre. Lo había llevado conmigo desde aquella noche, sin saber qué hacer con él. Ahora lo sabía. Lo puse en un sobreacolchado junto con una nota sencilla. Pediste un regalo diferente, así que te devuelvo este. Que encuentres la pieza que estás buscando. Adiós. Lo dirigí a mi madre, puse suficiente franqueo y lo guardé en mi bolso para enviarlo mientras salía de la ciudad. Luego traté de dormir, contando las horas hasta que sería libre. La mañana de mi partida amaneció con un brillo inesperado. A las 8 firmé los documentos de cierre, acepté el cheque de caja por la venta de mi casa y envié el paquete a mi madre desde la oficina postal en Main Street. Para las 9:30, mi auto apuntaba al oeste por la Interestatal 80, y Lansing, Connecticut, se alejaba en el espejo retrovisor. No tenía un destino específico en mente, solo una dirección.
El oeste se sentía correcto, como si me alejara físicamente de las sombras de mi pasado hacia algo nuevo. Tenía 3 semanas antes de necesitar establecerme en algún lugar, según el consejo de James Hoffman. Después de eso, mantener lazos financieros con mi antigua vida se volvería más complicado. Ese primer día en la carretera trajo un torrente de emociones: emoción por la autopista abierta, ansiedad por lo desconocido, momentos de duda seguidos de firme resolución. Al caer la noche, había cruzado a Ohio y me registré en un motel discreto cerca de la carretera. Sentada al borde de la cama, abrí mi laptop y creé una nueva dirección de correo electrónico, sin conexión con mi nombre. La usé para abrir cuentas con un proveedor de telefonía distinto y varios servicios en línea que necesitaría. Mi teléfono antiguo permaneció encendido, pero silenciado en la guantera del auto. Solo lo usaría el tiempo necesario para monitorear situaciones urgentes. Los días pasaron entre autopistas, fronteras estatales y paisajes cambiantes. Evité las grandes ciudades y destinos turísticos, prefiriendo el anonimato de pueblos pequeños y caminos secundarios. Pagaba todo en efectivo y usaba la nueva tarjeta de crédito solo cuando era absolutamente necesario. Al 6º día, llegué al noroeste del Pacífico. Los interminables bosques verdes y la costa brumosa despertaban algo dentro de mí. Me sorprendí a mí misma bajando el ritmo, tomando rutas escénicas y quedándome una noche extra en pequeños pueblos costeros. En un lugar llamado Harbour Cove, sentí una paz que no había experimentado en años. Harbour Cove era lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido a los turistas que iban a destinos más conocidos, pero lo bastante grande para ofrecer lo esencial: una tienda de abarrotes, una clínica médica, algunas tiendas y varios cafés. La oficina de bienes raíces en Main Street tenía un anuncio de renta de una pequeña cabaña con vista a la bahía. Contrato mensual, amueblada y disponible de inmediato. Se sintió como una señal. La cabaña era perfecta en su imperfección. Cedro envejecido, un porche frontal ligeramente inclinado, ventanas que se atascaban con la humedad. Pero con vista al agua desde cada habitación y la privacidad que se sentía como un lujo después de años de estar a disposición de mi madre. Firmé el contrato de arrendamiento como Elaine Davis, un nombre que había elegido por su normalidad. Mi segundo nombre combinado con la calle en la que crecí. No muy creativo, pero serviría hasta que decidiera si este sería mi destino final. ¿Qué la trae a Harbour Cove?, preguntó la señorita Davis, la encargada de la propiedad, mientras firmaba los papeles. Un cambio de escenario, respondí. Soy diseñadora gráfica independiente. Puedo trabajar desde cualquier lugar. Era mi historia de portada y contenía suficiente verdad como para ser creíble. Ya había creado un sitio web sencillo para Elaine Davis Designe, asegurado algunos proyectos pequeños a través de plataformas de trabajo freelance en línea. Nada que me hiciera rica, pero suficiente para establecer un historial laboral y complementar mis ahorros. La primera semana en Harbour Cove pasó entre tareas prácticas: dar de alta los servicios, comprar lo necesario para la cabaña, y encontrar el mejor lugar para tomar café, que resultó ser una pequeña cafetería llamada Tidal Grounds, administrada por una mujer llamada Diane. Diane tenía unos 50 y tantos años, cabello sal y pimienta siempre recogido en un moño desordenado y un rostro curtido que hablaba de una vida vivida al aire libre. Recordó mi orden después de la segunda visita y nunca insistió en conversar, lo cual agradecí. «Eres nueva en el pueblo», dijo en mi quinta visita consecutiva por la mañana. No era una pregunta, solo una observación. «¿Se nota tanto?», pregunté. Harbour Cove es de esos lugares donde todos conocen a todos. Una cara nueva destaca. Deslizó mi americano por el mostrador. Pero no te preocupes, aquí respetamos la privacidad. Mucha gente viene a la costa a empezar de nuevo o a encontrarse a sí misma. Nadie te va a pedir que cuentes tu vida. Algo en su tono directo me hizo relajarme un poco. Gracias. Solo busco un poco de tranquilidad por un tiempo. Asintió. Pues encontraste el lugar indicado para eso. Aunque debo advertirte, tenemos un festival comunitario el próximo fin de semana. Se pone bastante ruidoso. Algunas personas incluso se quedan hasta después de las 9 de la noche. Su forma de decirlo, sin emoción, me hizo sonreír por primera vez en semanas. De vuelta en la cabaña,
me permití revisar mi correo y teléfono antiguos. Andrea había enviado varios mensajes cada vez más preocupados. «Mam está diciendo a todos que la abandonaste. ¿Qué pasó después de que saliste del restaurante? Por favor, llámame». Mi correo de trabajo contenía preguntas sobre mi salida repentina y la aceptación formal de mi renuncia. El periódico local tenía una pequeña nota sobre la venta de mi casa en la sección de bienes raíces. Pero lo que llamó mi atención fue un artículo en el sitio web de Lakeside Community News. Madre local abandonada por su hija tras décadas de apoyo. El breve artículo citaba a mi madre afirmando que yo había vaciado nuestras cuentas conjuntas y desaparecido sin aviso tras un pequeño desacuerdo en su cena de cumpleaños. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan irritante. Un pequeño desacuerdo, pensé. Ella había declarado públicamente que su deseo de cumpleaños era que yo saliera de su vida. Y yo no había vaciado las cuentas, solo las había congelado y colocado en un fideicomiso específicamente para su cuidado. Cerré la laptop, con las manos temblando de ira. Incluso ahora, a cientos de kilómetros, ella controlaba la narrativa, presentándose como la víctima. Me pregunté cuánto tardaría en descubrir que las cuentas estaban congeladas y no vacías, y qué historia inventaría. Esa noche, me senté en el porche viendo el atardecer sobre la bahía. Por primera vez, me permití sentir plenamente todo lo que había reprimido durante las frenéticas 2 semanas anteriores. El dolor de ese rechazo final, la tristeza por la madre que siempre había deseado pero nunca tuve. La culpa que aún me tironeaba a pesar de saber racionalmente que no había hecho nada malo. Pero bajo esas emociones conocidas había algo nuevo, alivio, libertad. La realización de que ahora vivía bajo mis propios términos, respondiendo solo a mí misma. Temía que desaparecer se sintiera como una pérdida de identidad, pero en cambio estaba encontrando partes de mí misma que habían quedado enterradas bajo años de búsqueda de aprobación. Mientras la oscuridad caía sobre Harbour Cove, me hice una promesa: le daría a esta nueva vida, a esta nueva versión de mí, una oportunidad justa. Día a día, elección a elección, construiría algo auténtico, algo mío. Exactamente una semana después de instalarme en Harbour Cove, mi viejo teléfono sonó. Había estado en silencio durante días, excepto por mensajes de texto que revisaba periódicamente, pero rara vez respondía. La pantalla mostró el nombre de Andrea. Dejé que se fuera al buzón de voz, como había hecho con sus llamadas anteriores. Esta vez, sin embargo, dejó un mensaje que aceleró mi corazón. Natalie, por favor devuélveme la llamada. Mamá está en el hospital. Tuvo un episodio cardíaco anoche. Los doctores dicen que no es grave, pero está muy alterada por todo. No puede acceder a las cuentas y las cuentas se le están acumulando. Pase lo que pase entre ustedes dos, por favor, te necesita ahora. Todos te necesitamos. Reproduje el mensaje 2 veces, tratando de leer entre líneas. Un episodio cardíaco. No grave, pero lo suficiente como para hospitalizarla. Cuentas acumulándose pese al fideicomiso que debería cubrir todos los gastos legítimos. Mi primer instinto fue devolver la llamada de inmediato, tal vez incluso reservar un vuelo al este. El condicionamiento estaba arraigado, el sentido de responsabilidad casi automático, pero me obligué a hacer una pausa para pensar. Abrí mi laptop y entré a mi correo antiguo. Varios mensajes nuevos de Andrea, cada vez más desesperados. Uno de Eleanor, amiga de mi madre del club de jardinería, expresando preocupación por mi partida repentina, y 3 de números locales que no reconocía. Abrí primero el correo más reciente de Andrea. Contenía una foto de nuestra madre en una cama de hospital, luciendo frágil y mucho más mayor que en su cena de cumpleaños hace apenas semanas. El mensaje que la acompañaba era breve. Te está pidiendo. Por favor, Natalie. Pase lo que pase, no quiso que esto ocurriera. Los correos locales resultaron ser de un reportero de Lakeside Gazette buscando comentarios sobre lo que describían como supuestas acusaciones de abuso financiero a un adulto mayor. Aparentemente, mi madre había llevado su historia a los medios locales. Una rápida búsqueda mostró una página de recaudación de fondos en línea titulada Ayuda a Catherine Wilson tras el abandono de su hija. La página, creada por alguien de la Sociedad Histórica,
Describía cómo yo había vaciado las cuentas conjuntas y desaparecido, dejando a mi madre anciana sin acceso a fondos para cuidado médico y necesidades básicas. Ya había recaudado más de 3,000 pesos. Mis manos temblaron mientras navegaba hacia la página de Facebook de la comunidad de Lakeside. Ahí estaba ella, mi madre, en una serie de fotos publicadas por distintos miembros de la comunidad. Catherine recibiendo flores en su habitación del hospital. Catherine mirando con lágrimas una tarjeta de recuperación hecha por los hijos de Andrea. Catherine siendo consolada por amigas del club de jardinería. Los comentarios eran los que uno esperaría. ¿Cómo pudo hacerle esto su hija? Después de todo lo que hizo por ella. Algunas personas no tienen sentido del deber familiar. Me sentí enferma. La narrativa estaba completamente controlada por mi madre, sin nadie que ofreciera la otra versión de la historia. Ni siquiera Andrea, que había sido testigo de años de abuso emocional, pero que siempre había mantenido una neutralidad cuidadosa. Estaba a punto de cerrar la laptop cuando apareció una notificación, un mensaje directo en mi cuenta profesional de redes sociales, que aún no había desactivado. Era de la doctora Sarah Peterson, la médica de cabecera de mi madre. Natalie, espero que esto te llegue. No puedo compartir detalles médicos por las leyes de privacidad. Pero quiero que sepas que la condición de tu madre es estable y no pone su vida en riesgo. Fue un ataque de pánico, no un infarto. Está físicamente bien. Sé que siempre hay dos versiones de cada historia y solo quería acercarme a ti. Cuídate. Me quedé mirando el mensaje por un largo rato. La doctora Peterson había sido nuestra doctora de familia desde que estaba en la universidad. Había tratado a mi padre en sus últimos años y había visto de primera mano cómo operaba mi madre. Este mensaje discreto me dijo todo lo que necesitaba saber. La estancia en el hospital era real. La crisis, no. Cerré la laptop y caminé hacia Tidal Grounds, necesitando tanto café como interacción humana que no tuviera que ver con mi pasado. Diane estaba detrás del mostrador, como siempre, y su presencia tranquila resultaba reconfortante. Pareces haber visto un fantasma, comentó mientras preparaba mi americano. Algo así respondí, solo cosas familiares complicadas en casa. Asintió, sin insistir en detalles. Mientras me entregaba mi café, dijo. Sabes, vine a Harbour Cove hace 15 años después de mi divorcio. Mi ex era complicado, controlador, manipulador, hacía que todos creyeran que estaba loca cuando finalmente lo dejé. La miré, sorprendida por la revelación personal. Me dijo a todos que yo había vaciado nuestras cuentas y lo había abandonado cuando estaba enfermo. La verdad es que me fui sin nada más que mi auto y suficiente dinero para gasolina, porque sabía que si no me iba en ese momento, nunca lo haría. Ella limpió el mostrador con movimientos metódicos. Lo más difícil que he hecho fue no regresar cuando él tuvo su supuesto emergencia. Resultó que estaba perfectamente bien, al menos físicamente. ¿Cómo lo manejaste?, pregunté, reconociendo los paralelismos con mi propia situación. Mal al principio, admitió con una sonrisa seca, casi di la vuelta como una docena de veces. Lo que me ayudó fue preguntarme, si regreso ahora, ¿qué cambia? ¿De repente se volverá amable? ¿La manipulación parará o simplemente estaré caminando de nuevo hacia la misma situación, pero ahora con todos mirando para asegurarse de que no me vaya otra vez? Sus palabras me golpearon como un impacto físico. Si regresaba ahora, ¿qué cambiaría? Mi madre seguiría siendo la misma persona que deseaba que yo desapareciera de su vida. La misma persona que ahora estaba manipulando a todo el pueblo para verme como la villana. La única diferencia sería que yo habría perdido el frágil nuevo comienzo que estaba construyendo. Gracias, dije sencillamente. Necesitaba escuchar eso hoy. Diane se encogió de hombros. Solo comparto mi experiencia. Pase lo que pase, confía en tu instinto. Usualmente conoce la verdad incluso cuando tu corazón está confundido. De regreso en la cabaña, tomé una decisión. No volvería, pero tampoco permanecería en silencio. Llamé a James Hoffman, mi abogado. He visto la página de recaudación y las noticias, dijo cuando le expliqué la situación. Podemos emitir un comunicado aclarando los arreglos financieros si quieres. La documentación del fideicomiso muestra claramente que los fondos están disponibles para todos los gastos legítimos.
por favor, hazlo, dije. ¿Y puedes también enviarle un mensaje a Andrea? Dile que estoy bien, que estoy segura y que no regresaré. El fideicomiso continuará cubriendo las necesidades de nuestra madre, pero yo no puedo y no volveré a esa relación. Y si pregunta dónde estoy, dile que estoy encontrando mi camino. Eso es todo lo que necesita saber. Después de colgar, saqué un cuaderno y comencé a escribir. No una justificación ni una defensa, sino un relato claro de los años de abuso emocional, la crítica, la manipulación, el constante cambio de reglas. Escribí sobre la cena de cumpleaños, citando las palabras de mi madre, exactamente como las dijo. Escribí sobre los arreglos financieros que había hecho, asegurando su cuidado mientras me protegía a mí misma. Cuando terminé, tenía 27 páginas de recuerdos y episodios detallados. Escaneé el documento y se lo envié por correo electrónico a James con instrucciones de entregárselo a Andrea si seguía insistiendo en explicaciones. Luego envié un correo breve a la doctora Peterson. Gracias por su mensaje. Estoy bien y segura. El fideicomiso continuará cubriendo todos los gastos médicos legítimos. Por favor, enfoque su atención en la salud mental de sus pacientes, ya que ese parece ser el verdadero problema. Finalmente, hice algo que había estado evitando. Entré al portal del fideicomiso y revisé las solicitudes de transacciones recientes. Había varias que habían sido denegadas. Una solicitud de 5,000 pesos para gastos médicos de emergencia sin documentación, un retiro de 3,000 pesos para reparaciones del hogar sin cotizaciones de contratistas y, lo más revelador, una solicitud de transferencia de 10,000 pesos a la cuenta de Andrea para asistencia temporal. El administrador del fideicomiso había seguido exactamente las instrucciones, requiriendo documentación para todos los gastos y aprobando solo los costos legítimos. Las cuentas de servicios de mi madre habían sido pagadas. Sus medicamentos habituales estaban cubiertos. Se había autorizado un servicio de limpieza, pero sus intentos de acceder a grandes sumas de dinero habían sido consistentemente denegados. No era de extrañar que hubiera exagerado a una emergencia médica y recaudación pública de fondos. No estaba desamparada. Se le había negado acceso a dinero que sentía con derecho a controlar. Cerré la página de las cuentas y respiré hondo. Por primera vez desde que me fui, me sentí completamente segura de mi decisión. No estaba abandonando a una mujer mayor necesitada. Me estaba protegiendo de una vida más de manipulación, asegurando al mismo tiempo que sus necesidades básicas fueran cubiertas. Esa noche, caminé por el muelle mientras el sol se ponía. El peso que había presionado mi pecho desde que recibí el mensaje de Andrea se había levantado. No me volverían a arrastrar al ciclo. Avanzaría un día a la vez, construyendo una vida basada en mis propias decisiones, no en las demandas de alguien más. Harbour Cove quizá no sería mi hogar permanente, pero era el lugar donde había encontrado mi voz, donde finalmente aprendí a decir no a la culpa y la obligación que habían definido gran parte de mi vida. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Las semanas siguientes a mi decisión de no regresar trajeron una claridad inesperada. Con cada día que pasaba en Harbour Cove, la niebla de culpa y obligación que había nublado mi juicio durante décadas comenzó a disiparse. En su lugar surgió un creciente sentido de empoderamiento y propósito. Comencé documentando meticulosamente cada aspecto de mi relación con mi madre, los estados de cuenta del fideicomiso mostrando años de mis contribuciones a su cuidado. Mensajes de texto donde menospreciaba mis logros o me manipulaba con preocupaciones vagas de salud, correos electrónicos donde me comparaba desfavorablemente con Andrea. Mensajes de voz con indirectas pasivo-agresivas disfrazadas de preocupación. Por primera vez, vi el patrón en su totalidad, no como incidentes aislados. Fue abrumador incluso para mí, que había vivido todo aquello. ¿Cómo había normalizado este trato durante tanto tiempo? Organicé todo cronológicamente, agregando contexto donde era necesario. Y envié el archivo completo a James Hoffman con instrucciones de ponerlo a disposición de Andrea si seguía insistiendo en explicaciones sobre mi partida. Esto es bastante completo, dijo James durante nuestra llamada telefónica. ¿Estás segura de que quieres compartir todo esto? Algunas de estas conversaciones personales son bastante reveladoras. Ese es el punto, respondí.
Durante años he protegido la imagen pública de mi madre a expensas de mi propio bienestar. Ya terminé de ocultar la verdad. Andrea debe saber exactamente lo que está defendiendo. El siguiente paso fue abordar la situación financiera de manera más permanente. Trabajando con James, primero reestructuramos el fideicomiso para asegurar mayor transparencia. Los estados de cuenta mensuales se enviarían tanto a mi madre como a Andrea. Todos los gastos legítimos continuarían siendo cubiertos, pero el administrador del fideicomiso proporcionaría explicaciones detalladas para cualquier solicitud denegada. Además, agregué una nueva condición: mi madre tendría que asistir a al menos 6 sesiones con la terapeuta antes de que se aprobaran fondos discrecionales por encima de los gastos básicos. Era una estipulación contra la que probablemente se enfadaría, pero que sentí necesaria para cualquier posibilidad de interacciones más saludables en el futuro. Tu hermana ha estado llamando todos los días, me informó James. Parece genuinamente preocupada por ti, no solo por la situación de tu madre. Dile que estoy segura y bien, respondí. Y si pregunta sobre regresar, dile que consideraré la comunicación después de que nuestra madre haya completado las sesiones de terapia requeridas. 2 días después, recibí un correo de Andrea enviado a través de James. El asunto era simple, no tenía idea. Natalie escribió: James compartió la documentación que proporcionaste. Honestamente no sabía la magnitud de lo que estabas enfrentando. Mamá siempre ha sido crítica y difícil, pero lo que vi en esos mensajes y registros va mucho más allá. Las cosas que te dijo, el constante menosprecio, la manipulación emocional. Lo siento tanto por no haber estado ahí para ti. Lo siento aún más porque a veces participé sin darme cuenta de lo que estaba contribuyendo. Continuó: le mostré a mamá los estados del fideicomiso demostrando que no le robaste dinero, solo lo estructuraste para cubrir sus necesidades reales. Se enfureció, luego se puso a la defensiva y finalmente se derrumbó. Es la primera vez que la veo enfrentar consecuencias verdaderas por su comportamiento. La recaudación comunitaria ha sido retirada tras descubrirse la verdad sobre los arreglos financieros. El correo concluyó con una petición inesperada. Sé que necesitas espacio y tiempo. Tienes todo el derecho a ambos, pero cuando estés lista, me gustaría reconstruir nuestra relación independientemente de mamá. He perdido tanto tiempo manteniéndome a distancia todos estos años. Pensé que me estaba protegiendo, pero también te estaba abandonando a ti para soportar lo peor de su comportamiento. Cualesquiera que sean los límites que necesites, los respetaré. Leí el correo varias veces, con las emociones cambiando en cada lectura. Alivio porque Andrea finalmente veía la verdad. Dolor persistente porque había sido necesario desaparecer por completo para que reconociera lo que había sucedido. Esperanza de que quizá una relación de mi pasado valiera la pena rescatar. No respondí de inmediato. En cambio, llevé el mensaje a mi sesión semanal con la doctora Lisa Morgan, la terapeuta que había comenzado a ver en Harbour Cove. Encontrarla había sido otro paso en mi proceso de sanación, un reconocimiento de que desaparecer geográficamente no curaba automáticamente las heridas emocionales que cargaba. Esto es un progreso significativo, dijo la doctora Morgan después de leer el correo de Andrea. ¿Cómo te sientes respecto a la posibilidad de reconstruir esa relación? Cautelosa, admití. Parte de mí quiere creer que ahora realmente me entiende. Otra parte teme que esto sea solo otra forma de intentar arrastrarme de nuevo al viejo patrón. Esos son temores válidos, dijo la doctora Morgan. ¿Cómo sería reconstruir esta relación bajo tus propios términos? Lo pensé con cuidado. Distancia, al menos al principio. Límites claros sobre lo que discutiré y lo que no. Sin presión para reconectarnos con nuestra madre. Y honestidad, incluso cuando sea incómodo. Eso suena como parámetros saludables, asintió la doctora Morgan. Recuerda, tú decides el ritmo aquí. No hay una línea de tiempo para la sanación o la reconciliación. Esa misma noche, envía una breve respuesta a Andrea a través de James. Gracias por tu correo. Necesito más tiempo, pero estoy abierta a una comunicación limitada y cuidadosa en el futuro. Por ahora, por favor respeta mi privacidad y mi decisión de permanecer donde estoy. La semana siguiente trajo otro desarrollo. Mi madre, aparentemente al darse cuenta de que su narrativa de víctima pública se desmoronaba con la verdad, adoptó un enfoque distinto.
Envió una carta a través de James, su primera comunicación directa desde la cena de cumpleaños. La carta fue una clase magistral de lo que la doctora Morgan luego identificó como disculpa sin disculpa. Siento que mis palabras te hayan lastimado. Nunca tuve la intención de que tomaras medidas tan drásticas. Si a veces fui dura contigo, fue solo porque quería lo mejor para ti. Concluyó. He aceptado hablar con alguien como exige el fideicomiso, aunque pienso que a mi edad es ridículo tener que explicarme ante un extraño. Espero que esto demuestre cuánto quiero arreglar cualquier malentendido que haya surgido entre nosotras. En ningún momento reconoció los comportamientos específicos que habían sido dañinos ni asumió responsabilidad genuina. Incluso su participación en la terapia se presentaba como una concesión hacia mí en lugar de un paso hacia su propio crecimiento. Compartí la carta con la doctora Morgan en nuestra siguiente sesión. Esto es muy típico, dijo. Cuando las tácticas iniciales fallan, las personas manipuladoras a menudo recurren a lo que parece conciliación, pero sin responsabilidad real. Observa cómo se posiciona como alguien razonable, mientras tú eres la que ha tomado medidas drásticas. Acepta el requisito de la terapia, pero lo presenta como una demanda irracional. Se muestra generosa y complaciente. Así que en realidad no ha cambiado nada. Cambio lleva tiempo, especialmente para alguien que ha actuado así durante décadas. Lo importante es que ahora puedes reconocer estos patrones y responder desde un lugar de fuerza, no de obligación, agregó. Con esa perspectiva, redacté una respuesta que James entregaría. Acuso recibo de tu carta. Me alegra que estés hablando con una terapeuta y espero que te sea valioso. En este momento estoy enfocada en mi propia sanación y no estoy lista para comunicación directa. El fideicomiso continuará proveyendo para tus necesidades según lo establecido. Breve, factual y libre de los ganchos emocionales que me habían atrapado en el pasado. 3 meses después de mi partida de Laxheim, la dinámica había cambiado de manera fundamental. Mi madre, sin acceso a los fondos, sin documentación y enfrentando a una comunidad que ahora cuestionaba sus reclamos iniciales, no tuvo más opción que cumplir con las condiciones del fideicomiso. Andrea reportó a través de nuestros intercambios regulares de correo electrónico que nuestra madre había asistido a las sesiones de terapia requeridas, aunque con mínimo entusiasmo. Andrea misma había comenzado a establecer límites más claros en sus interacciones con nuestra madre. Nunca me di cuenta de cuánto acomodaba automáticamente sus estados de ánimo y demandas hasta que empecé a observarlo, escribió. Ahora puedo verlo sucediendo en tiempo real. Ayer, en realidad dije que no cuando me pidió que reorganizara mi horario de trabajo para acompañarla de compras. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Pasos pequeños, pero significativos. La dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas se estaba recalibrando lentamente. En cuanto a mí, estaba construyendo una vida en Harbour Cove que cada vez se sentía más como propia. Mi negocio de diseño freelance crecía de manera constante. Me había unido a un grupo local de senderismo que exploraba los senderos costeros cada fin de semana. Tenía conversaciones regulares con Diane en Tidal Grounds, que habían pasado de intercambios casuales a una amistad genuina. Ya no era Natalie, la que existía principalmente en relación con su madre exigente. Me estaba convirtiendo en Elaine, la que diseñaba sitios web hermosos, que conocía el mejor lugar para ver el atardecer sobre la bahía, que estaba aprendiendo a hacer kayak, que estaba redescubriendo partes de sí misma que habían estado enterradas bajo años de buscar aprobación. Cuando Andrea preguntó si podría visitarme en algún momento, me encontré considerando la posibilidad en lugar de rechazarla de inmediato. Todavía no respondí, pero quizá algún día. En terreno neutral, solo nosotras dos. Era una pequeña apertura, pero auténtica, no ofrecida por obligación o culpa, sino por una sensación creciente de que podía relacionarme con partes de mi pasado sin ser consumida por ellas. 6 meses después de la cena de cumpleaños que lo había cambiado todo, recibí otra carta de mi madre. Esta era diferente a la primera, más corta, menos defensiva, y contenía algo que nunca antes había escuchado de ella, una disculpa genuina. Natalie escribió: he estado hablando con el Dr. Wilson semanalmente durante los últimos meses. Me ha ayudado a ver patrones en mi comportamiento que nunca antes reconocí. La manera en que te traté estuvo mal. No a veces, no porque quisiera lo mejor para ti,
sino de manera consistente y sin justificación. Fui cruel con la persona que me mostró más cuidado y lealtad. No puedo deshacer esos años, pero quiero que sepas que ahora lo veo y lo siento de verdad. Me gustaría tener la oportunidad de intentar hacerlo mejor, pero también entiendo si eso no es posible. Andrea me dice que estás bien y construyendo una nueva vida. Sea lo que decidas sobre nuestra relación en el futuro, quiero que sepas que estoy orgullosa de tu valor al finalmente ponerte a ti misma primero. Es algo que debí haberte enseñado hace mucho tiempo. Leí la carta varias veces, buscando los matices manipulativos que había aprendido a identificar también. Había una sencillez en ella que me resultaba desconocida viniendo de mi madre. No era una gran actuación de remordimiento, ni una súplica de simpatía, solo un reconocimiento directo del daño causado. ¿Sería suficiente para reconstruir una relación? No estaba segura. Pero sí fue suficiente para sentir que mi decisión de irme había sido la correcta, no solo para mí, sino quizá también para ella. A veces, el mayor acto de amor es crear el espacio para un cambio necesario, incluso cuando ese espacio se siente como ausencia. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. Respondía cuando me sintiera lista, no por obligación o culpa, sino desde cualquier sentimiento auténtico que surgiera mientras continuaba mi propio proceso de sanación. Por ahora, bastaba con saber que había roto un ciclo que parecía irrompible. Al desaparecer de una relación tóxica, finalmente había comenzado a aparecer más plenamente como yo misma. 6 meses se convirtieron en un año, y Harbour Cove comenzó a sentirse verdaderamente como hogar. Lo que había empezado como un refugio temporal se convirtió en la base de una vida que nunca había imaginado posible. El pequeño cottage con vista a la bahía ahora era legalmente mío, comprado con el dinero que una vez había apartado para la aprobación de otros. Mi negocio de diseño freelance había crecido más allá de clientes individuales e incluía varias agencias pequeñas que contrataban mis servicios de manera regular. Incluso había contratado a una asistente virtual para ayudar a manejar la creciente carga de trabajo. La creatividad que alguna vez había reprimido para complacer las expectativas de mi madre ahora fluía libremente, dando como resultado trabajos que me traían tanto satisfacción como reconocimiento. Lo más importante, había construido conexiones basadas en el respeto mutuo, no en la obligación ni en la historia familiar. Diane, de Tidal Grounds, se había convertido en una verdadera amiga, presentándome a su círculo de mujeres ferozmente independientes que, cada una a su manera, se habían reinventado en esta comunidad costera. Estaba Margaret, una abogada corporativa que ahora dirigía la librería local, Sofía, una maestra jubilada que daba clases de arte en su estudio frente a la playa, y Lily, una viuda que se mudó a Harbour Cove tras perder a su esposo y ahora dirigía el grupo de senderismo al que me había unido. Estas relaciones eran diferentes a cualquier otra que hubiera tenido antes. Nadie esperaba que me disminuyera para hacerlos sentir cómodos. Nadie llevaba la cuenta de ofensas o fracasos percibidos. Nos apoyábamos en los objetivos de cada una, celebrábamos los éxitos sin envidia y ofrecíamos retroalimentación honesta sin crueldad. Era sanador de maneras que no sabía que necesitaba. Mi comunicación con Andrea había evolucionado de correos cautelosos a videollamadas regulares. Nuestra relación, liberada de la triangulación que nuestra madre siempre había creado entre nosotras, se desarrolló en algo nuevo e inesperado, una amistad entre iguales. Descubrimos intereses y perspectivas compartidas que habían estado ocultas por nuestras diferentes posiciones en la dinámica familiar. Todavía no puedo creer que ambas leímos la misma serie de misterios tan rara de niñas y nunca lo supimos, dijo Andrea durante una de nuestras llamadas. ¿Qué más nos perdimos la una de la otra todos estos años? Probablemente mucho, respondí. Estábamos tan ocupadas cumpliendo los roles que mamá nos asignó, la exitosa y la decepcionante, que nunca tuvimos la oportunidad de simplemente ser hermanas. Andrea asintió. Lamento no haber intentado antes salir de ese patrón. Creo que tenía miedo de que si no era la buena, me convirtiera en el blanco en su lugar. Ambas estábamos haciendo lo que necesitábamos para sobrevivir, dije, dándome cuenta mientras hablaba de que realmente lo creía. Lo importante es que ahora estamos cambiando ese patrón. Mi relación con mi madre había tomado un camino más complejo. Después de su carta de disculpa genuina, habíamos comenzado una correspondencia cuidadosa y limitada. Sin llamadas ni videollamadas,
Solo cartas escritas a mano intercambiadas cada pocas semanas. Era más seguro así, permitiéndome tiempo para procesar mis respuestas sin la presión de una reacción inmediata. Sus cartas revelaban a una mujer que nunca había conocido, o quizá a una que había estado enterrada bajo décadas de amargura y control. Escribía sobre su propia infancia con padres críticos que nunca aprobaron sus decisiones. Compartía recuerdos de mi padre que eran tiernos más que despectivos. Hacía preguntas sobre mi nueva vida y parecía genuinamente interesada en mis respuestas. La doctora Morgan me ayudaba a navegar esta relación en evolución, recordándome siempre que perdonar no requería olvidar ni volver a patrones dañinos. Perdonar es liberarte del peso de la ira y el resentimiento, explicaba. No significa que debas retomar una relación que te hacía daño. Puedes perdonar a alguien y aún mantener los límites que te mantienen segura y saludable. Con esta guía, me encontré capaz de reconocer los cambios positivos en la manera de comunicarse de mi madre, mientras permanecía firme en mi decisión de mantener la distancia física. Podía apreciar sus esfuerzos de crecimiento sin sentirme responsable de su bienestar emocional. Podía responder con amabilidad sin sacrificar mi ardua independencia. Catherine también estaba encontrando un nuevo equilibrio. Según Andrea, la terapia requerida se había extendido mucho más allá de las 6 sesiones iniciales. Ahora veía al Dr. Wilson regularmente y se había unido a un grupo de apoyo para padres separados de hijos adultos. El club de jardinería y la sociedad histórica seguían siendo partes importantes de su vida, pero había desarrollado nuevos intereses también, incluyendo una clase de acuarela en el centro comunitario. Es diferente, me dijo Andrea durante una de nuestras llamadas. No perfecta, no completamente transformada, pero diferente. Ahora se detiene cuando empieza a criticar o controlar. Se disculpa cuando vuelve a caer en los viejos patrones. Nunca pensé que vería que eso pasara. Sentí una mezcla compleja de emociones al escuchar esto. Alegría porque mi madre estaba encontrando maneras más saludables de relacionarse con los demás. Tristeza por todos los años que habíamos perdido en patrones destructivos. Un dejo de amargura porque había hecho falta mi desaparición total para catalizar este cambio. Y, debajo de todo, un agradecimiento silencioso porque mi decisión de irme había beneficiado, al final, no solo a mí, sino a todos los involucrados. Al acercarse el primer aniversario de mi partida, me encontré reflexionando profundamente sobre todo lo ocurrido, la cena de cumpleaños que había sido el punto de quiebre, la planificación cuidadosa de mi desaparición. Las difíciles semanas de adaptación en Harbour Cove, la reconstrucción gradual de mi sentido del yo, más allá de mi rol de hija obediente. Tomé un día libre del trabajo y caminé hasta mi lugar favorito en el sendero costero, una cala escondida accesible solo con marea baja. Sentada en un tronco a la orilla del mar, viendo las olas romper contra las rocas, me permití reconocer plenamente el recorrido. No había abandonado a un padre anciano, como sugería la narrativa inicial. No había actuado impulsivamente por orgullo herido. Había tomado una decisión necesaria, aunque dolorosa, para terminar un ciclo de abuso emocional que había definido gran parte de mi vida. Me había desaparecido no para castigar a mi madre, sino para finalmente aparecer como yo misma. El camino hacia la sanación no era recto ni simple. Todavía había días en que la culpa me sorprendía, cuando cuestionaba mi decisión. Cuando la programación de toda una vida susurraba que era egoísta por anteponer mis necesidades. Pero esas voces se hicieron más tenues con el tiempo, reemplazadas por la convicción firme de que había hecho lo necesario para mi supervivencia y crecimiento. Aprendí que a veces el amor se ve como alejarse, que los límites no son muros sino estructuras vitales que permiten conexiones más saludables. Que perdonar no requiere reunirse. Que la sanación ocurre en lugares y formas inesperadas. Lo más importante, descubrí que desaparecer de una relación tóxica podía ser el primer paso para finalmente aparecer en mi propia vida. Al honrar mi necesidad de seguridad y respeto, había creado espacio para conexiones auténticas basadas en cuidado mutuo, no en obligación o miedo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, lanzando luz dorada sobre el agua, me hice una promesa a mí misma. Continuaría este viaje de autodescubrimiento con curiosidad y compasión. Mantendría los límites que protegían mi bienestar, mientras permanecía abierta al crecimiento y cambio genuinos en mis relaciones. Construiría una vida definida por mis propios valores, no por las expectativas de otros.
Caminando de regreso por el sendero costero mientras el crepúsculo suavizaba el paisaje, sentí una profunda sensación de paz. La mujer que había huido de Connecticut hace un año, dolorida y confundida, no era la misma que ahora regresaba a su cabaña junto a la bahía. Me había desaparecido para salvarme, solo para descubrir que al desaparecer, finalmente había comenzado a aparecer más plenamente que nunca. De vuelta en casa, me senté en el porche, viendo la última luz desvanecerse en el cielo, y escribí una carta final para cerrar el círculo. No a mi madre ni a mi hermana, sino a mí misma. Una carta de reconocimiento y celebración por el coraje que me había tomado liberarme, por la fuerza de reconstruir, por la sabiduría de perdonar sin comprometer mis límites. Querida Natalie, escribí usando el nombre que había dejado parcialmente a un lado, pero que siempre llevaría como parte de mi historia. Hiciste lo que parecía imposible. Te elegiste a ti misma cuando todas las fuerzas en tu vida te habían enseñado que tus necesidades venían al final. Sobreviviste a la ruptura de los lazos familiares y descubriste que lo que creció en su lugar era más fuerte y saludable que lo que había antes. Siéntete orgullosa de este viaje. No ha terminado, pero ya has llegado muy lejos. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno despejado sobre Harbour Cove, sentí una profunda gratitud por el doloroso regalo que mi madre me había dado, sin saberlo, en su cena de cumpleaños. Al desear que yo desapareciera de su vida, me había liberado para encontrar la mía propia. A veces, los finales que más tememos se convierten en los comienzos que más necesitamos. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de alejarte de una relación que te estaba lastimando? O tal vez has estado del otro lado, dándote cuenta demasiado tarde del valor de alguien a quien alejaste. Me encantaría leer tus historias y perspectivas en los comentarios abajo. Y si este viaje de liberarme y encontrarme a mí misma resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que, a veces, lo más valiente que podemos hacer es desaparecer de relaciones que nos disminuyen, para finalmente aparecer como nuestro yo auténtico. Gracias por ser testigo de mi historia, y que encuentres el valor de escribir la tuya propia, en tus propios términos.